Bueno, amigos y amigas de Radio Fe y Alegría Noticias, a esta hora continuamos en esta transmisión de Voces de la Ciudad, ya con nuestras invitadas en los estudios de Fe y Alegría, y tal como lo anuncié al principio, vamos a estar conversando sobre esta presentación del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Y para eso vamos a estar conversando y aprovechamos y les damos la bienvenida, por supuesto, a Carelis Corina. Ella es miembro del Nodo Venezuela de la Comisión de la Verdad de Colombia, y también a Yaneiris de la Cruz Baiter. Ella es miembro del Legado de la Verdad Nodo Venezuela. Sean bienvenidas a Fe y Alegría. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Bueno, coméntenos, por favor, qué es y cómo será el informe final de la Comisión de la Verdad. Ok, buenos días. Es un trabajo que hemos venido realizando por 3 años, donde hemos escuchado las voces de las víctimas en todos los países. Tenemos 23 países, además de las diferentes ciudades en Colombia, donde se escuchó la voz de las víctimas del conflicto armado colombiano y también la voz incluso de victimarios. Por eso es una verdad que sale tanto de los actores que cometieron algunos atropellos y de las víctimas que la sufrieron. Este trabajo ha sido un trabajo bastante interesante porque ha sido una entrevista personalizada, un encuentro personalizado con cada víctima de manera individual. Y son las voces de ellos quienes saldrán en este informe, porque se hicieron grabaciones, no fueron escritos siquiera, fueron grabaciones hechas con sus propias voces. Tenemos esa expectativa todas y todos de poder presentar ese sentimiento, ese dolor, esa otra Colombia, esa Colombia que está en cada uno de las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior. Este informe recoge toda la realidad que tiene Colombia, pero en el capítulo 11 se enfoca en el exilio. Ese exilio que ha sido negado, ese exilio que quería ser desconocido, pero que con este informe o con esta búsqueda de la verdad se logró sacar a flote, logró darse a conocer, y queremos que este 28 de junio, en la presentación del informe final, podamos hacerle llegar esa verdad y esas voces a muchas más personas. No, muy pronto, 28 de junio, pocos días. Algo que me llamó sumamente la atención es que no solamente está la voz de las víctimas, siempre estamos acostumbrados a escuchar a las víctimas, su sufrimiento, su dolor, lo que vivieron, lo que padecieron, y escuchar también a los victimarios. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue una cosa extraordinaria. Sí, todos sabemos que Colombia ha transitado más de 50 años de conflicto interno. Sí. Muchas cosas han pasado, muchas que no han debido pasar. Efectivamente, hay muchos lazos familiares que se han roto, hay gente que ha tenido que salir de su zona, de su pueblo, de su territorio, dentro de Colombia algunos y muchos fuera. Pero realmente en 50 años, ¿cómo decir qué ha pasado? Es algo muy complejo. Es necesario que nos sentemos un poquito más allá de eso que siempre surge solamente en la superficialidad. De hecho, hay muchos que son agresores y que también son víctimas, ¿no? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo saber cuándo comenzó toda esta maraña tan enredada? Porque efectivamente al principio había unas causas que podían delinearse más fácilmente. Okay. Pero ahora son muchos más actores, son otros procesos que están implicados, dentro de Colombia algunos, fuera de Colombia también, y que es necesario profundizar. Ese ha sido el trabajo de la comisión. La comisión está formada por un equipo muy profesional que fue escogido por votación popular, de tantas organizaciones de derechos humanos y por poblaciones que conoce de gente que ha estado trabajando a favor de ellos, y que su compromiso era sencillamente hacer una narrativa, poderla elaborar mucho más completa de lo que es la historia de Colombia, lo que decía Yaneiris, ¿no? Una historia mucho más completa, qué ha pasado, qué inició y qué mantiene el conflicto en este momento. Entonces sí, hay muchas personas en la comisión surge como una institución del Estado, pero independiente y autónoma, ¿no? A raíz del acuerdo de paz, de esa conversación con la FARC, que tiene muchas cosas por decir, pero que necesariamente ha surgido y que son pasos a favor de la paz, a favor de que la historia cambie.
esto que hablamos de la convivencia no es una palabra vacía, efectivamente implica muchos procesos. Ayer yo escuchaba a una de las víctimas que pues fue grabada y ella decía, hablaba del perdón, y decía qué palabra tan necesaria pero tan compleja en un proceso como este. Pero ella decía, si no avanzamos hacia esto, no podremos avanzar hacia la paz y convivir de otra manera, que es el deseo y el anhelo de la gente, de los colombianos que han sido víctimas directas y de los que no también. Es un proceso, ¿no? Estas causas, ¿qué historias hay desde lo que ustedes han podido recoger? ¿Cuáles han sido esas vivencias? Hay varios elementos que se han podido conseguir, varios hallazgos. Por lo menos las persecuciones en el ámbito político, en el ámbito incluso religioso, el tema de la tierra, que ha sido un elemento fundamental de todo este desplazamiento forzado, ya que mucho del desplazamiento forzado se da precisamente por el interés de las transnacionales, las multinacionales, en apoderarse de esas tierras. Por eso cuando decías lo interesante de escuchar también a los victimarios, es que cuando se escucha a los victimarios se puede encontrar también entonces cómo está el vínculo del Estado, como Estado, vinculado en todo este proceso de las guerras, y cómo muchas de esas personas que cometieron las atrocidades o los crímenes lo hicieron bajo una direccionalidad de unos entes políticos, cómo también se consigue por lo menos un flagelo importante en Colombia como es el narcotráfico. Claro. Y así son varios los elementos que de una u otra manera han ido degradando un conflicto que en un momento nace, digamos, con un problema de las tierras, con el problema de la no participación política, todo eso que fueron como las raíces del nacimiento de un problema, pero luego se siguen degradando los problemas y no se sigue un conflicto entre dos grupos armados, sino que es la población desarmada la que sufre el mayor embate, claro, la que sufre las mayores consecuencias de todo este conflicto. Entonces, digamos que estos 3 años han servido de mucho, de verdad de mucho, porque es como reencontrarse. Y una experiencia con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es que no hay esa separación de quién te desplazó, ni quién te exilió o quién te llevó al refugio, sino que el conflicto en su defecto tiene que acabarse y que la única manera de poder acabar un conflicto es caminar senderos de paz. Y los senderos de paz no son posibles si no se trabaja por la verdad. La verdad desde las víctimas y la verdad desde los actores que cometieron las atrocidades, pero también la verdad desde las víctimas de tercera, segunda generación, personas que salieron sin saber que eran víctimas porque eran muy niños, salieron incluso, claro, algunos salieron incluso en los vientres de sus padres, están aquí en Venezuela, están en Chile, en Argentina, en cualquier otro lugar del mundo, pero que han perdido las oportunidades de crecer en el entorno, en el tejido social con que se forjó su padre. Entonces todos esos problemas, todas esas realidades, todas esas vivencias las ha venido recogiendo la comisión. ¿Cuál es la verdad? Esa es la verdad. La verdad es de cada una de las víctimas. Es una construcción, porque no hay verdad completa. Entonces, cuando hablamos de la Comisión del Esclarecimiento y la Verdad y la No Repetición, es el compromiso que asumimos nosotros desde las víctimas a decir lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó. Y eso contrastado con la realidad de los victimarios que también han dicho qué hicieron, dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, ha permitido demostrar que Colombia en estos 60 años, porque son más de 50 años realmente de estas confrontaciones armadas, claro, ha tenido o ha perdido mucha de la esencia de su propia vida, de su propio desarrollo y de su propio crecimiento. Por eso es importante que no mirarla sesgada o una verdad sesgada desde el punto de vista individual, sino una verdad colectiva que permita esa construcción. Y eso es lo que tiene el informe final. Un recorrido por diferentes víctimas. Hay víctimas del paramilitarismo, víctimas de la insurgencia colombiana, víctimas de la policía, víctimas del ejército. O sea, muchos, claro, no hay víctimas de un solo lado. Hay víctimas de todos los actores armados que tiene Colombia. Y eso permite recoger una verdad nutrida, que sabemos que quedará tela por cortar. También estamos claros de eso, claro, pero queremos dar este aporte para que se pueda construir una verdad más sincera y caminar en este proceso de encontrar una paz duradera, porque cuando hablamos del esclarecimiento y la no repetición, tiene que estar basada la no repetición en una Colombia que cambia,
en una Colombia que se reconstruye, en una Colombia que se reencuentra, en una Colombia donde dejemos de mirarnos como enemigos y que nos abracemos como lo que somos, hijas y hijos de una misma patria, de un mismo país, de una misma nación y hermanos de corazón, para poder seguir construyendo los sueños. Y Colombia no solamente está dentro de Colombia, ¿no? Porque en el exilio, pues definitivamente, como hemos dicho muchas veces, Colombia está dentro de Colombia, pero también está afuera. Y en tanto estamos afuera, que es la parte que nos toca como venezolanos, es saber que ese colombiano también es parte mía. Porque en realidad la historia lo dice. Acá tenemos una mezcla, sí, familias que son colombo-venezolanas, ¿no? En lo físico, en lo concreto, en lo real. Y en lo simbólico también. Las fronteras no nos separan, en realidad. Las fronteras no existen. Existen un referente de nombre, de identidad nacional, de algunas legislaciones, pero como cultura hay mucho que nos une. Que es la verdad, decías tú, me encanta y apoyo por eso desde acá, desde Venezuela, todo el proceso de la Comisión de la Verdad, porque es muy limpio. ¿Qué dicen ellos que es la verdad? Ellos dicen, bueno, es una narrativa que resulta de la investigación, contrastación de lo que es el testimonio de mucha gente. En la primera reunión que tuvimos con la comisión, una de las cosas que fue más impactante quizá fue eso, la diversidad de personas que estaban reunidas, todos, actores armados, quienes dejaron armas, empresarios, gente de iglesia, gente de organizaciones, guerrilleros, claro. Todo el que quiso dar su testimonio y decir qué ha pasado desde su mirada, pudo ser escuchado. Y esa narrativa lo que quiere es justamente generar una comprensión más profunda y generar mucho más ese sentido tan necesario que auténticamente Yaneiris dice, la hermandad. Reconocer que en la medida en que nosotros sigamos pensando que el otro es culpable o que el otro es el que nos amenaza, seguiremos justificando la violencia. Claro. Sí es necesario efectivamente que existan mecanismos para regular lo que sucede. Porque es verdad, hay gente que quiere poder a toda costa, hay gente que quiere más dinero, por medios que son ilícitos y que vulneran al otro. Ese vínculo de daño es el que tiene que cambiar. Esa no repetición no solamente es un acto simbólico de soltar un arma, es una disposición a vincularse con el otro desde otro lugar, desde un lugar que reconoce su dignidad, que reconoce y respeta todo el derecho que esa persona tiene a no ser afectada por las intenciones de un tercero. ¿Quiénes han salido de Colombia? Gente de todo. De cuántas personas, por ejemplo, que nosotros ahorita pudiéramos señalar como agresores, fueron personas que fueron secuestradas, ¿no? Que fueron reclutadas para hacer esas cosas. Entonces son víctimas también. ¿Qué es necesario en este momento? Y esta es la invitación para este martes 28, sentarnos en un espacio, conocer un poco como para tener claridad y poder validar lo que ha sido ese trabajo que metodológicamente es tan bien realizado de la comisión. Como dice Yaneiris, no solamente como que yo transcribo y digo, interpreto lo que... No, es escuchar a viva voz lo que la gente dijo en su momento. Pero además acercarnos y aproximarnos en ese proceso de análisis que la comisión ha hecho y a partir de ello, como lo dice Yaneiris, no es como la conclusión, esto es, sino entender que ese es un punto de partida para una mirada un poco más incluyente de lo que es este fenómeno. Entonces, para el martes, reunirnos todos venezolanos, colombo-venezolanos, toda la gente, por favor, que trabaja con organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, con movilidad humana, que ejercen cualquier trabajo de pastoral, es importante, porque efectivamente, no solamente por ese sentido de responsabilidad, ¿no? De solidaridad, sino también porque necesitamos entender que hay mucho de lo que nos pasa que tiene que ver con esto, ¿no? Y que hay mucho que hacemos que tiene también que ver con esto, que tiene un impacto en esto. Entonces, poder
transitar el camino con más conciencia, con más claridad y con un poquito más de responsabilidad en cuanto a cuáles son los aportes que hacemos en este universo que es la vida. Así es. Y continuamos, amigos y amigas de Radio Fe y Alegría, conversando con Carelis Colina, Yaneiris de la Cruz. Ambas forman parte del Nodo Venezuela de la Comisión de la Verdad de Colombia. Dejábamos una inquietud al aire que tenía que ver el impacto que tuvo el conflicto armado de Colombia, o que tiene, sobre Venezuela, ¿no? Ya que mucho hablamos de la migración de venezolanos hacia Colombia, por todo este tema que hemos vivido año tras año, ¿no? Pero bueno, también hubo un tiempo, una temporada donde Venezuela se convirtió en el refugio de muchos colombianos. Entonces, bueno, ¿qué impacto tuvo en nuestro país? Bueno, de verdad, decir que Venezuela ha sido uno de los países hermanos y receptores de colombianos desde todo el inicio del conflicto armado. Y no solamente ha venido gente a Venezuela por el marco del conflicto armado colombiano, sino también por las situaciones económicas. Sí. En los momentos de crisis en Colombia, en el tema económico, Venezuela fue uno de los países receptores donde mucha mano de obra colombiana vino a ser, digamos, puesta a disposición del país venezolano para ponerse en esa área de producción. Hoy vivimos esa otra fase, ¿no? Está Venezuela en un proceso de situación difícil y los compañeros venezolanos emigran a Colombia, entendiendo incluso que muchos que están volviendo a Colombia ni siquiera son venezolanos netos, también son colombos venezolanos, porque mucha de esa gente es hijo de colombianos que en sus momentos de dificultad en Colombia vinieron hacia aquí. ¿Qué es lo más importante de cómo impacta a un país o al otro? Es el llamarnos a reconocerlo lo que somos. Somos pueblos, somos hermanos, somos hijos de un mismo país realmente, porque Colombia y Venezuela, esas fronteras imaginarias, que cuando las cruzamos nos damos cuenta que no hay un muro, que no hay un río, Ajá. que lo que hay en esa frontera son personas humanas que tenemos las mismas necesidades, que tenemos las mismas incluso características. Nosotros vamos y vemos un guayú venezolano, un guayú colombiano, ¿y cuál es la diferencia? Y si vamos y vemos un costeño colombiano y un maracucho venezolano, ¿cuál es la diferencia? En nuestra jocosidad, en nuestra idiosincrasia, somos tan iguales porque somos los mismos, somos el producto de los españoles mezclados con los indios y con los negros. Eso somos. Entonces nosotros, más que mirar los impactos económicos que sí genera en cualquier país, porque claro, si llega mano de obra barata a un país, es lógico que el que va a contratar prefiere la mano barata que el que está cobrando desde su nación con toda su identidad. Eso pasó en Venezuela, eso pasa hoy en Colombia. Pero de una u otra manera no podemos decir que ni los venezolanos se murieron de hambre en ese momento por causa de los colombianos, ni los colombianos que saben trabajar se están muriendo de hambre porque llegaron hermanos venezolanos. Esas xenofobias y esos odios hay que acabarlos. Claro. Y hay que dejarlos de lado porque si no nos reconocemos como seres con derechos, que donde quiera que lleguemos somos humanos y son inalienables los derechos a cada uno de nosotros, más allá de un papel o de una cédula que tengamos. Entonces este llamado tiene también, digamos, un sentimiento a todos los que nos escuchamos, de hermandad y de fraternidad. También quiero aprovechar este espacio para decir que la presentación de este informe lleva también en su meta la sensibilización, ¿verdad? Claro. Porque aunque han pasado muchos años y hay muchos colombianos en Venezuela, todavía existe, digamos, en algunas instituciones, la falta del reconocimiento incluso de personas en refugio. Entonces, la cédula, si no la tienes porque tienes nomás el mero papel, entonces los compañeros militares, la Policía Nacional, esa fuerza viva que tiene Venezuela y que están uniformados, deberían también mandar una delegación a esta presentación de informe. Y les hacemos la invitación formal, porque ellos también nos están lidiando a diario, ¿verdad? Y es bueno que sepan que muchos colombianos no estamos aquí porque decidimos venirnos a Venezuela de manera voluntaria, que nos vinimos por cuidar la vida y que no queremos vernos victimizados, porque hoy salimos víctimas de un conflicto armado colombiano y cuando de pronto estamos ante un policía o un militar, nos sentimos víctimas del miedo de que nos van a deportar o que intenten deportar. Claro. Los que estamos claros sabemos que con condición de refugio aquí no nos pueden sacar porque es una protección de Estado. Claro. Pero hay muchas personas que aún teniendo ese papel se quedan como si estuvieran presos en Rosario de Perijá y no se atreven a venir a Maracaibo porque les da miedo, porque la guardia, porque la ley. Entonces yo creo que hay que sensibilizar más, hay que sensibilizar más a estos entes. Sí. Decir que Venezuela ha sido un país
que en verdad desde su instancia de gobierno nos dio muchas oportunidades. Yo comencé a trabajar aquí con mi cédula colombiana, en una institución pública. Y lo digo así con mi corazón porque de verdad a veces sentimos y solamente vemos lo negativo que nos pasa. Han habido muchas cosas fuertes, pero también han habido muchas cosas bonitas en este país. Han habido momentos duros. Y sin embargo, mientras mucha gente emigra de Venezuela, nosotros nos sentimos que tenemos que quedarnos, que aún tenemos que quedarnos en Venezuela y que lo hacemos porque también nos enamoramos de este país. He escuchado esos testimonios. Que este país nos dio la oportunidad de seguir viviendo, que este país nos dio la oportunidad de trabajar, de tener nuestra casa, de poder estar en paz con nuestros hijos, con nuestra familia, de poder comunicarnos con la familia en Colombia, pero sabiendo que estamos vivos y que estamos bien aquí. Entonces, esas cosas también hay que decirlas. No solamente se puede hablar de lo negativo que pasa, de los aspectos negativos que existan en cualquier lugar. Claro. Bueno, yo pienso en ese sentido, Yaneris, que todo este proceso ha hecho que maduremos también como pueblo, ¿no? Nosotros estábamos acá, con algunos beneficios por muchos años, ¿no? Con una circunstancia social que tenía como sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. Pero bueno, en medio de todo, digamos, en relación a otros espacios, éramos un país muy atractivo, ¿no? Y en ese proceso, yo pienso que el mismo origen de encuentros entre distintas razas, que es nuestro origen, ayudó a que siempre hemos sido como muy receptivos. Claro. Entender que muchos de los que vinieron en algunos años específicos como grupos muy grandes y en algunos otros, digamos, un poquito menos fáciles de identificar, que venían no como por su propio deseo, sino por circunstancias duras de protección de la vida, en donde no habían podido planificar la salida. En realidad generó muchas respuestas, ¿no? Hubo mucha gente que, gracias a Dios, pues además el maracucho es así, no sé si el costeño también, pero nosotros le damos un espacio bueno, lo conocemos de un día y ya es amigo nuestro, hermano. Yo creo que hubo mucho de esa familiaridad nuestra que permitió que la cosa se moviera bien, ¿no? Como que fuéramos una comunidad receptora bastante abierta, digamos. Hubo algunas organizaciones que comenzaron entonces a aparecer, algunas de iglesia, otras no, pero que fueron dando respuesta, ¿no? En este país en el que efectivamente, y me da como, no me gusta decirlo, pero es así, no tenemos una cultura tan organizativa. En Colombia, por ejemplo, tiene una situación muy difícil por muchos años, pero tiene organizaciones para todo. Claro. Para los desaparecidos, para los desplazados de la costa, para los desplazados del centro, para los exiliados, o sea, hay de todo. Acá hay una respuesta un poquito menos organizada, ¿no? Menos institucional. Pero sí se daba. Quizá, no sé, hubo momentos en donde los grupos fueron muy grandes que, no sé, de pronto Cruz Roja y las organizaciones que estaban para el apoyo se vieron rebasadas, ¿no? Eso generó un poco como algunas exigencias, el Estado respondió en algunos momentos, de hecho hizo la ley de refugio, o sea, hubo varios movimientos en esa dirección. Yo pienso que todo eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo, y quizá, bueno, también reconocer lo que falta, ¿no? Porque efectivamente hay algunas respuestas también de gente que quizá tiene todos los elementos, por ejemplo, todo el perfil para ser reconocido como refugiado, que no ha sucedido, y entonces están también sin documentos. Pero bueno, como país hay muchas cosas a nivel institucional que estamos por resolver, que esperamos que se resuelva. O sea, por ejemplo, todavía tenemos el tema de la identidad, no solamente para el que viene de afuera, también para nosotros tenemos algunos cuantos temas que están ahí. Temas propios que no es sí. fácil, ¿no? Fíjense que, bueno, y eso pasa también por restablecer las relaciones diplomáticas, que se aperturen los consulados nuevamente. Bueno, ahorita hay un proceso de expectativa ante esta transición de gobierno que se está generando en Colombia y que sin duda alguna ha sorprendido a muchos, a otros han dicho, bueno, un cambio
apoyo, ¿no? Respetando, por supuesto, la decisión de cada estado, de cada gobierno. Algo que me llamó la atención del informe tenía que ver, por ejemplo, entre sus capítulos, que incluía también a la población LGBTQ+, a los niños, adolescentes, a las mujeres y población. Creo que este grupo de personas tiene un grado de vulnerabilidad bastante particular a diferencia de otros, ¿no? Sí, un poco la delicadeza, ¿no? La precisión con la que está hecha el informe desea atender las particularidades de cada sector. De hecho, se ha mirado como por territorios también. ¿Cuáles son las cosas? Porque no en todos los espacios sucedía lo mismo. Claro. No a todas las poblaciones les sucedía lo mismo. Y hay algunas poblaciones que son más manejadas en algunos temas. Entonces ha querido como validar la particularidad de las circunstancias, no generar como una narrativa tan generalizada, sino de una perspectiva, por ejemplo, una perspectiva de género con las mujeres, sí, las niñas, que tienen su particularidad. Es que en su defecto, digamos que aunque sea el mismo desplazamiento forzado, aunque sea la misma violencia, impacta de manera diferente a los hombres que a las mujeres y a los niños que a las niñas, o por lo menos en las etnias. O sea, en todas esas realidades que vivió Colombia es lo que el informe trata de hacer. Así como se vivió el impacto, poder sacar el impacto con la magnitud que tiene y no dejarlo como un globo, ¿verdad? Porque no impacta de igual manera. Cuando los hombres salen piensan en la tierra y en las vacas. Sí. Cuando las mujeres salimos pensamos hasta en el perrito y el pollito que quedó en el patio. Porque de esa manera, o sea, de esa manera impacta realmente el desplazamiento forzado. Si son los niños, digamos que en una manera directa vinieron en unas etapas en las que ni siquiera sabían por qué salían, pero perdieron, de hecho, digamos, la oportunidad de estudiar, de forjarse, de crecer en medio de su resto de familias. Y si vamos a mirar la parte étnica, pues ha sido y sigue siendo en Colombia de las partes más golpeadas. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Urabá, el Chocó, donde están las negritudes. Esos fueron masacres innumerables y de maneras atroces. Pese a que todos seamos desplazados, nosotros mismos cuando vemos esos casos también nos parte el alma, porque sabemos que nos quejamos de lo que nos pasó, pero que hay gente con vivencias mucho más fuertes que las de nosotros. Claro. Y nuestros indígenas, que también en toda esta zona del Cauca, día tras día han venido siendo atropellados y golpeados y aún siguen siendo, digamos, masacrados porque han levantado esa voz, pues, de querer salir de esos espacios. Y si tenemos una expectativa hoy en Colombia, claro que la tenemos, porque nosotros estamos cansados incluso de no tener aquí una Colombia dentro de Venezuela por la falta de relaciones diplomáticas. ¿Y cómo se ve Colombia dentro de Venezuela? Nosotros tenemos un consulado, tenemos una cancillería, donde puedes ir a reclamar una cédula, donde puedes ir a buscar cualquier trámite de tu nación. Eso no está aquí. Y no está aquí precisamente porque el presidente saliente rompió con el presidente actual de Venezuela todo tipo de relaciones, sin tener en cuenta que los verdaderos afectados en esas relaciones somos nosotros. Claro. Y continuamos en esta edición de Voces de la Ciudad, conversando con Carelis Colina y Yaneiris de la Cruz, que nos están compartiendo detalle, un resumen de lo que será el informe final de la Comisión de la Verdad, que trae mucha información para lo que es la reflexión, la sensibilización sobre estos temas y sobre todo esas recomendaciones que ustedes, tras este trabajo que han realizado, pueden ofrecer al Estado, a la sociedad, para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Bueno, en el marco de las recomendaciones está, digamos, en espera plena del desarrollo del informe, ¿verdad? Pero han sido recomendaciones recogidas desde los diferentes encuentros. Uno de esos, digamos, de esas recomendaciones más grandes al Estado colombiano es generar realmente un proceso de diálogo nacional que permita interactuar entre todos los colombianos y resolver este proceso de conflicto que nos tiene. Tratar de trabajar por la disolución del conflicto armado, porque mientras hay un conflicto no va a haber garantías de verdad, no va a haber garantía de no repetición, no va a haber garantías de justicia social. Entonces, en ese marco de recorridos hechos y de escuchar las víctimas, todos tenemos un mismo clamor, y ese clamor es la paz de Colombia. Y una de las recomendaciones más grandes que sale de este informe final es la construcción de la paz en Colombia, que tiene que ser un trabajo de todas y de todos. Entonces no podemos despedirnos de este programa. Yo le voy a dejar la despedida a Carely para que ella reconvoque
a la invitación para este 28 de junio. No podemos irnos de aquí sin decirnos todas y todos que la solidaridad, que la hermandad, que la fraternidad, que la camaradería, que la ayuda mutua es el único camino que tenemos todos y todos para poder salir adelante. Que no importan las nacionalidades, que lo que importa es que somos humanos y que en ese sentimiento humano seamos hermanos todas y todos. Así es. Sí, yo pienso que de este proceso lo más importante es estar dispuesto. Uno, a mirar al otro auténticamente, a aprender, a esa verdadera escucha, a ese reconocer que yo también formo parte y que así como puedo tomar una actitud distante, el involucrarme puede ser una garantía para que las cosas estén mejor. Porque efectivamente, si Colombia está bien, Venezuela está bien. No es posible que nosotros avancemos como nación a espaldas de lo que sucede al lado. Eso es falso. De hecho, estos últimos años lo que nos han venido a mostrar es que el planeta es chiquitico. Lo que pasa en un lugar afecta también a los otros. Entonces, entender desde esa mirada más amplia, esa mirada que puede incluir desde eso que tú señalabas ahorita, Graciela, la diversidad. No somos iguales, pero sí somos iguales en dignidad y tenemos como compromiso generar un mundo que a lo mejor Yaneir y yo no veremos. Claro. Una Venezuela y una Colombia que puedan vivir un momento de mayor progreso, de mayor igualdad, de mayor capacidad de resolver sus conflictos desde el diálogo y desde la oportunidad de obtener, como no, dinero, recursos, poder, pero desde la redignificación de la vida y de cada ser humano, y no desde otro lugar. Entonces, por eso los invitamos. Las recomendaciones que trae el informe, que los vamos a conocer ampliamente el martes, a partir del martes, son un punto de inicio, como dicen ellos. O sea, no es como, pero sí son espacios que nos va a permitir analizar y explorar cuáles son las vías que tenemos disponibles para impulsar, como dicen ellos, son una palanca para impulsar una Colombia de paz. Y yo diría una América de paz. Así es. Bueno, la invitación es el próximo martes 28 de julio. 28, 10 de la mañana, Aula Magna de Uru, la Universidad Rafael Urdaneta, que está ubicada en El Milagro. Pues el requisito que tenemos es las ganas de ir. Todos pueden ir, todos, ciudadanía, grupos de ONG, de derechos humanos, docentes, todo el que esté inquieto por conocer qué se puede hacer, qué es lo mejor posible. Y desde nuestros espacios, hasta el que está allá, no sé, en Chino Julio, allá en el Marite, si tiene hijos, tiene mucho por hacer, mucho por sembrar. Si es maestro, si es bodeguero, si es vecina de esas que les gusta la cháchara, bueno, tenemos espacios para promover, porque además es la esperanza. Mucha gente dice, ¿qué vamos a hacer? No, esto no es posible, la paz, y se queda terrible. Ese es el enemigo de este proceso, no es el que tiene el arma, sino el que no tiene esperanza. Entonces, movernos desde la esperanza, pero con los pies bien puestos en la tierra y la mirada hacia el cielo. Saber cuál es nuestra meta, y nuestra meta no es otra que la redignificación, el reconocimiento de las víctimas, la posibilidad de generar espacios para el pensar reparaciones reales para la gente que ha sido víctima, pero además para generar espacios de construcción de país o países que tengan que ver, que resuenen, que correspondan con lo que somos en nuestra mejor medida de seres humanos. Así es, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y abrir nuestros espacios, permitirnos llegar a tanta gente y bueno, los esperamos el 28, no se queden en su casa. Así es, bueno, estuvimos conversando con Carelis Colina y también con Yaneiris de la Cruz, ambas forman parte del Nodo de Venezuela de la Comisión de la Verdad de Colombia y que nos estuvieron presentando un resumen, expectativas de lo que será la presentación del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. La invitación el próximo martes 28 de junio en la Universidad Rafael Urdaneta a partir de las 10 de la mañana, respetando las respectivas medidas de bioseguridad para que usted también se involucre en esta importante actividad, en esta reflexión y sobre todo desarrollar el escucha con el objetivo, por supuesto, de promover y defender lo que son los derechos
derechos humanos. Así que nos despedimos de todos ustedes, recordándoles que llegamos gracias a la Dirección General de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, también que nos acompañó en los controles, en la producción del programa Francisco Fonseca y en la coordinación de los servicios informativos y conducción de este espacio, su fiel servidora Graciela de Los Ángeles Portillo. Que tengan todos y todas un feliz jueves, recordándoles por supuesto que mañana, aunque es feriado, pues también lo vamos a estar acompañando a la misma hora, así que feliz día.